Wendy, pues aquí por teléfono, porque hay que aprovechar, como ahorita mucha gente está de vacaciones. Entonces hay peces que andan por ahí y hay pocos pescadores, entonces hay que, como la chuleta está difícil, entonces hay que andar ahí y hay poca competencia porque hay muchos vacacionistas, entonces por esa razón no pude asistir allá a la cabina. Está disculpado, don Ángel. Muchas gracias. Adelante. Voy a comentar contigo un tema que es de actualidad. Es esta rebaja o esta reducción en el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año en curso por parte del Fondo Monetario Internacional. Si bien la opinión de López ha sido descalificadora de este nuevo pronóstico y con una serie de argumentos, no tienen autoridad moral, apoyaron a esto y al otro, lo único que refleja este tipo de comentarios es un desconocimiento total de cuál es el papel de los pronósticos de ciertas variables, en este caso el Producto Interno Bruto, y también un desconocimiento total, peligroso para un jefe de Estado de un país de las dimensiones del nuestro, de cómo se llega a este tipo de cifras o a este tipo de porcentajes. Voy a extenderme un poco en esto. Mira, Wendy, por desgracia en nuestro país somos muy dados a tomar un solo elemento y de ahí hacemos toda una tempestad. El 0.9, el Fondo Monetario rebaja el pronóstico de 1.6 a 0.9 para este año. Pero pocos se preocupan por ir al documento completo que publica en su página el Fondo Monetario Internacional. Y de ahí se sueltan una serie de comentarios como los que mencioné de López cuando dice que no tiene la autoridad moral porque promovieron, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que desde el punto de vista económico no tienen el menor sentido y sobre todo carecen de toda importancia ante algo que es simple y sencillamente un pronóstico. Un pronóstico bien elaborado por lo demás, que está debidamente sustentado, pero al final de cuentas un pronóstico. Eso no significa en modo alguno que la economía mexicana tendrá que comportarse tal y como señala en este pronóstico, en esta proyección simplemente. Pero leo el párrafo que el Fondo Monetario en su documento, que quien esté interesado puede entrar a la página del Fondo Monetario Internacional y leerlo, además para aquellos que no lean inglés está en español también, lo cual lo hace más accesible. No tienen que batallar mucho, pongan imf.org y ahí les va a presentar la primera ventana y ahí inmediatamente pueden encontrar este boletín donde verán los pronósticos para todos los países, pues prácticamente para todos, hay por regiones y hay países desglosados específicamente, y también el párrafo o una parte de un párrafo donde habla de México. En una traducción libre del inglés dice México, y luego se abre paréntesis, donde la inversión permanece débil y el consumo privado se ha alentado o se ha reducido, reflejando la incertidumbre política, el debilitamiento de la confianza y la elevación de los costos del crédito, los cuales posiblemente se eleven todavía más como consecuencia de la baja en la calificación de la deuda soberana reciente. Esas son las causas o son los elementos que llevan al Fondo Monetario Internacional a reducir su pronóstico. Ahora, tomando en cuenta esto que leí, que es el párrafo que aparece ahí en el documento, yo le preguntaría a los que se han opuesto, incluso al mismo López, ¿acaso lo que dice el Fondo Monetario es mentira? ¿Acaso la inversión está boyante y está creciendo? No.
es aceptado por todo el mundo que la inversión ha caído, que el consumo privado se ha reducido, que hay incertidumbre política, que la confianza medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ha debilitado, que el costo del financiamiento se ha elevado, que además podría elevarse como consecuencia de la baja en la calificación de la deuda soberana reciente. Y yo agregaría, y las amenazas que muy probablemente se van a concretar de una reducción más todavía de la calificación como consecuencia de ese chistorete que fue el plan de negocios de Pemex. ¿Por qué entonces la descalificación y que no tienen autoridad moral? Primero, como decía antes, por la ignorancia, Wendy, por el desconocimiento de cuál es el papel de estos pronósticos y cómo se elaboran. Para aquellos que están familiarizados con los modelos econométricos, este porcentaje es el resultado de una fórmula matemática donde intervienen decenas de variables, decenas o centenas de variables, que al final de cuentas, cuando ya pusiste los nuevos datos, le aplastas la tecla de Enter y te dice 0.9. No es a contentillo de quien esté al frente del área de investigación económica o de algún neoliberal embosado allá en un cuarto oscuro con un cucurucho negro y estando en una bola de cristal y echando humo y en un caso de Hermelinda Linda y diciendo vamos a dañar a México y a López. No, hombre, esto es una cosa que tiene que ver con algo que además el doctor Ursúa conoce perfectamente. Él es uno de los grandes economistas en el mundo, especialista en esta rama de la matemática y de la economía, que es la econometría. Pero ¿por qué entonces esas críticas? Por la simple y sencilla razón, Wendy, de no querer aceptar la responsabilidad de por qué las cosas no van bien en este país en materia económica. No me voy a meter a la cosa política porque eso será objeto de otro comentario en otro día. Las cosas en el país no van bien desde el punto de vista político. Ya viste esta protesta de los agricultores porque no les pagan y ya empezaron, dicen, a derramar, así le llaman, derramar. Lo de derramar no deberían usar ese verbo porque cuando se habla de alguien que derrama algo es porque la regó, es porque cometió un error. En todo caso, entregar los recursos, etcétera, etcétera. Y tuvieron ellos que hacer plantones y todo. ¿Por qué? Porque tienen meses que entregaron su cosecha y producto de una decisión de escamotear recursos para entregarlos a Pemex, que van a ser dilapidados de la forma más perversa que podríamos haber imaginado. En esas condiciones, pues, repito, las cosas no van bien en términos económicos. Probablemente alguien diga, no, es que Verdugo es fifí y está en contra de López. Yo no estoy en contra de López, hombre. Lo que yo hago es dar mi opinión sobre acontecimientos en materia económica y algunas veces en materia política. Entonces, yo les pediría a las personas que se hacen eco de esos juicios de López en torno a este tipo de cifras, que lean el documento, que estudien algo de macroeconomía para que entiendan cuál es la significación que tienen estos pronósticos. Ahora, el que se plantee el 0.9 del 1.6, que además, como dicen, está en línea con los pronósticos que un número importante de casas que se dedican a la prospectiva económica elaboran igual, es decir, todo el mundo coincide en este alentamiento del crecimiento de la economía mexicana. Todo el mundo coincide en que no hay condiciones para crecer al 2%, y todo el mundo coincide en que ha caído la inversión, se ha elevado el precio del crédito, se ha reducido el consumo privado, etcétera, etcétera. Y cuando sale esto público, se hace un escándalo, cuando lo correcto sería, a ver, lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, ¿tiene sustento? A ver, vamos a ver, secretario de Hacienda, a ver, Arturo Herrera, ¿cómo está esto? Pues sí, señor presidente, fíjese que aquí, así, asado. Bueno, pues entonces a corregir, a resolver, enfrentar las causas que dan lugar
a este nuevo pronóstico. Sin embargo, caemos en la ideologización pedestre, y pedestre no porque anden borrachos, sino pedestre porque las hacen con las patas, con los pies, pues. Yo creo que valdría la pena que fuéramos más objetivos, más serios y sobre todo más humildes cuando algún dato, alguna cifra no coincide con nuestros sueños de grandeza. Cuando un gobernante se guía por ese afán megalomaníaco de querer estar por encima y aferrarse, y yo me mantengo, vamos a crecer al 2%, eso se ve mal y es además un peligro porque refleja una conducción económica errática que se guía por cuestiones que tienen que ver más con la popularidad, con el afán de querer crecer en el discurso, pero que en la estructura económica se muestra imposible de alcanzar ese sueño de opio que es que íbamos a crecer al 4% al año en todo el sexenio, o de que vamos a crecer así asado, cuando, repito, las cifras nos están diciendo otra cosa. Y todo aquel que no las lee bien, que no las toma como deben de ser, Wendy, esto nos puede llevar a decisiones de política económica todavía más graves de muchas que ya hemos visto en estos casi 8 meses de la presente administración. Ese es mi comentario de hoy, y mañana, por razones similares a las de hoy, entraré por teléfono, Wendy, con algún comentario más o menos parecido a este que hemos visto, que es emitido hoy, en relación con las cuestiones económicas. Te mando un saludo y nos comunicamos mañana por teléfono. Perfecto, don Ángel, pero el viernes Gracias. Entonces le tocan los panes. Así es. Gracias. Que cuídese. Buen día.